Hola, soy Reinaldo Echemendía Estrada, profesor del Instituto Superior de Arte de Universidad de las Artes en Camagüey y director del Ballet Folclórico de Camagüey. El tema que les traigo es la investigación como sustento de la creación artística en el arte folclórico. Todo proceso creativo en lo concerniente al arte folclórico tiene por estricta obligación partir de una consciente investigación. Y digo proceso porque para lograr que un proyecto artístico musicodanzario pueda alcanzar sus objetivos de ser consecuente con la cultura popular tradicional y el folclore y representar desde el arte la esencia del hecho natural folclórico o tradicional de que se trate, tiene que partir por necesidad creativa y científica de una investigación que a su vez llega a darnos todas las claves del qué, dónde, cuándo, cómo y por qué de lo que vamos a asumir como creación artística. Asumo el término de científico por lo que representa investigar y constatar lo referido a la investigación, incluyendo en ello el sedimento positivo desde todas las aristas del orden creativo que aporta el concepto de indagar profunda y profusamente lo que es cultural y artístico en referencia a la creación artística, dejando por sentado que esta elaboración y recreación fantasiosa del sustento investigado o arte folclórico a lo que nos refiere el tema. El creador tiene que tomar como partida en el proceso de investigación los soportes teóricos indispensables para garantizar la sostenibilidad del investigado, que llevará directamente al artista e investigador a obtener una base sólida de la construcción coreográfica, escénica, dramatúrgica y dirección artística musicodanzaria, de certificación y aval en el transcurso del proyecto artístico a que se refiera. Y para ello se puede contar con varios textos que en este sentido se han publicado, logrando tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje académico como el arte profesional muy altos resultados cognitivos dentro de los procesos investigativos del arte, como la teatralización del folclore y otros ensayos de Ramiro Guerra, el arte de investigar el arte de Luis Álvarez y Gaspar Barreto Argilago, por solo mencionar estos dos textos. Todo este sentido de enfoque relacionado con la investigación para ser garante de la creación artística en el arte folclórico se corresponde directamente con la esencia misma del proceso creativo en el folclore, pues el hecho folclórico o foco en cualquiera de sus expresiones de la cultura popular tradicional y el folclore en la cultura musicodanzaria cubana nos proporciona una enorme riqueza en formas y contenidos, un arsenal de expresiones de presencia nacional y de representaciones locales con vitalidades múltiples y variadas proyecciones. Es sin lugar a dudas el folclore cubano un potencial de caudales muy profundo, pues sus danzas de características expositivas y narrativas, de procedencias multiculturales, evocadoras de proyecciones religiosas, profanas, semiprofanas, ortodoxas o heterodoxas, de lenguajes corporales apegadas a tradiciones culturales diversas, que incluyen disímiles lenguas nativas en los textos de los cantos que la música expone, e incluyendo en este análisis la concepción mezclada de lo musicodanzario sincrético y transculturado de identidad e integración cubano. Y a todo ello nos tenemos que ceñir en buscar una explicación, una respuesta, una guía, una lógica o un sentido orientador para entender y comprender los fenómenos que se dan en la cultura popular tradicional y el folclore, específicamente musicodanzarios. Y es solo desde la investigación y con la investigación como sustento base en lo que se sostendrá el proceso creativo del arte folclórico al cual nos referimos en este trabajo. Desde la experiencia creativa de este autor, quisiera exponer algunos senderos en el ámbito de la creación artística de la danza folclórica, que le han permitido a mi labor como coreógrafo poder estructurar un sistema teórico y científico como fundamento o basamento para establecer el proyecto creativo de una compañía que también dirijo, con indicadores desde la proyección del entrenamiento hasta los montajes y puesta en escena que lleva por nombre la escenificación teatral musicodanzaria en el Ballet Folclórico de Camagüey. Teniendo en cuenta en mis consideraciones, hay dos aspectos en los cuales la investigación juega un papel esencial y está en el sustento técnico, artístico y profesional del entrenamiento y en la realización artística escénica. Una, que yo nombro el sustento general para definir líneas, lenguaje, técnica, estilo, interpretación, y otra para poder asumir las diferentes propuestas que desde el hecho folclórico
nos expone la cultura popular tradicional y el folclore. Por ello es que el concepto de investigar es más amplio y debe exponerse desde la concepción más general hasta las particularidades de las diferentes expresiones folclóricas, incluyendo las experiencias propias cuando se dan, por ejemplo, coincidencias en que el investigador es un portador o conocedor de la cultura popular y el folclore, como en este caso. Cosa que para mí queda muy certificada cuando en el texto, el arte de investigar el arte, se advierte lo siguiente: el investigador del arte es también un investigador cultural. Y todo ello se resume en que los procesos creativos en el arte folclórico no pueden ser simplistas, epidémicos o pasajes postales ni estampas pintorescas que adolezcan de una estructura investigativa en una línea de exploración precisa y de alto contenido científico, valorativo de una garantía equivalente con lo que representa el propio ámbito popular. De acuerdo con los que he podido asumir en mi práctica y propuesta referida, la creación artística en el arte folclórico y por ende la investigación que apoya esta práctica, y dadas las 3 décadas sostenidas de creación que he podido llegar a determinadas conclusiones en este aspecto que pondré a compartir en este momento. Los procesos culturales donde se desarrolla el arte folclórico se establecen en la cultura popular, en ese saber del pueblo que siempre va a ser más de lo que pueda conocer o investigar, y más aún si el saber se mantiene vivo, latente y ha sido portado por diferentes generaciones que a su vez han logrado darle sus soportes en diversos tiempos y contextos socioculturales pertinentes. Por lo que la investigación se sostiene desde una base eminentemente científica, como nos señala Luis y Gaspar en el libro El arte, investigar el arte. La responsabilidad del investigador tiene que apoyarse en una conciencia histórica dialéctica de la investigación, de la teoría acerca de ella y de la tradición investigativa, tanto a nivel general como en el marco de la cultura a la que pertenece el investigador. Y nos indica reflexivamente a poder sustentar que la investigación cultural y artística se realiza desde el conocimiento investigativo representado por una cultura científica teórica o sobre la base de lo investigado, que a su vez nos da las pautas del creador artístico con un sentido muy pertrechado de la cultura que se apropia de ello para plasmar la obra. Coreógrafos y directores artísticos que son exponentes del arte folclórico, entonces podrán entender cuando estamos ante un proceso de revitalización, rescate o reconstrucción del hecho folclórico para convertirlo en arte, en elaboración y espectáculo, con la sapiencia necesaria de no hacer sucumbir el legado popular y darle riendas sueltas a la creatividad sobre esa propia base, atendiendo aspectos que no pueden ser alterados ni adulterados, pues negarían la esencia misma del hecho folclórico y a su vez la veracidad del arte folclórico. Por ejemplo, no podría usted realizar la puesta escénica del baile del gavilán con la música del papalote, pero sí podría tratar de hacer la mímesis de la casa del gavilán con la representación de una escopeta, un tirapiedra, una escoba, etc., atendiendo a la dramaturgia, al efecto, pues en ninguno de los casos estaría alterando el hecho folclórico de la casa del gavilán. Hasta el momento he cualificado la importancia de la investigación para el sustento de la creación artística en el arte folclórico, referido de manera particular a la danza folclórica y el valor de la investigación de su proyección realizadora por parte del creador, y que también tiene el mismo rigor por el creador que usa una investigación no propia, pues éste debe saber por su sentido de dominio cultural el peso y valor de la investigación a usar en el proyecto creativo a que se refiere. El acto creativo puede ser atribuible a un solo creador que podría tener la cualificación para ello, como investigador y como creador, pero si se produce como receptor de un proceso investigativo, entraña las valoraciones como procesos de fuentes de exploración y de interpretar y a integrar en un equipo de concepciones de lo investigado para llegar a la puesta de escena. A continuación expondré algunas experiencias relacionadas con este sustento artístico y creativo en el sentido de la investigación para el arte folclórico, músico danzario, con basamentos en el ya mencionado trabajo investigativo de mi autoría. Es necesario para mí tener como aspecto indispensable en el quehacer de la conformación de las plataformas investigativas para el arte folclórico músico danzario tener en cuenta estas conclusiones. 1. Considero hacer el folclore nuestro de cada día. Esto no es más
que beber diariamente de todo ese manantial infinito de que nos da la cultura popular, con los soportes de este tiempo que no vulneren la identidad del mismo. 2. De igual manera, es producto de la investigación y estudio el tener en cuenta en la proyección coreográfica el concepto a espontaneidad organizada. No es más que tener en cuenta este concepto espontáneo de bailar el folclore de sentido desenfadado y abierto y darle organización en una proyección constituida en el uso del espacio y en libertades creativas e interpretativas de los artistas y de regreso a la organización coreográfica en un arme y desarme donde también se establece un sentido de improvisación colectiva de gran impacto visual. El sentido músico-danzario es la estructura de la dramaturgia del ballet. Está basado en el sentido conceptual de lo que significa la danza para nuestro quehacer artístico, de que se corresponde con danza es la música que se ve. Por tanto, cada sentido musical utilizado para bailarse se tiene que conectar en estructura y contenido con la danza y por tanto en la dramaturgia, donde tanto música y danza pueden contar la historia o la expresión del tema escogido y ambas llevan la esencia del espectáculo total. Esto se da de manera rigurosa, incluyendo la música de los cantos con textos en diversas lenguas, donde no se usa como mero acompañamiento, sino con conocimiento de causa de los detalles de cada texto para que el movimiento corporal lo haga danza en su ancestral discurso. Para acercar todo el proceso investigativo a nuestras obras, he conformado un amplio abarcador y rico repertorio. Hemos entendido un compendio de elementos estructurados, organizados y ordenados por la importancia y los momentos en que se realiza la acción procesal de la creación musicodanzaria y son los siguientes. A. Selección del tema. B. Observación del hecho folclórico o hecho natural. C. Investigación del hecho folclórico o hecho natural a partir del tema seleccionado. D. Elaboración del libreto o guión, dramaturgia, estructura o forma, música y danza, coreografía, soportes escénicos, asesoría teatral. Presentación del libreto y su discusión al consejo artístico y luego, junto al guión del espectáculo, se presenta al equipo de realización donde se reparten las tareas. F. Dar a conocer el libreto y guión artístico con toda la fundamentación teórica, así como la música, danza y posteriormente coreografía a todos los artistas. G. Montaje por secciones de músicos y bailarines. H. Unificación de todas las secciones y puesta en escena, que lleva ensayos parciales, ensayo general, función y J, observación y debate de la puesta en escena. Todos estos son componentes que están dentro de un trabajo investigativo que hemos mencionado anteriormente para poder llegar a estas conclusiones y estructurar una proyección que nos permita alcanzar los objetivos del sustento que debe tener la investigación en el arte folclórico como creación artística. Como aspectos finales de este trabajo o experiencia personal que resumen estas valoraciones para tener en cuenta la investigación como sustento de la creación artística en el arte folclórico, en un tema recurrente de algo tan especial, de tan especial importancia que es el investigar para poder llegar a la proyección artística de la cual nos hacemos eco, me referiré a esta investigación, la cual suelo llamar la corta distancia, esa que hacemos a priori con especialistas, portadores, conocedores, experimentados, entre otros, que nos otorgan a diario valiosas informaciones que siempre tenemos que acotar, apuntar, tener en cuenta y asumir tal efecto de directo enfoque para el uso que nos propone y nos encamina. La apertura total al conocimiento de horizonte y perfil amplio en la indagación, exploración o búsqueda dotará a la creación artística de la solidez necesaria para construir un proyecto musicodanzario como obra de arte, de alcance relevante en cuanto al contenido de la propuesta, caldo de cultivo para procrear la creación coreográfica atinada al talento del creador que luego aportará su ingenio. Nunca podrá ser epidérmico y endeble el sentido investigativo para la creación, pues se volcará irremediablemente reflejado en la obra artística, que carecerá del soporte fundamental, amén de la proyección artística, a que se atenga el proyecto, aún asumiendo el tema folclórico tradicional menos exigente, la propia condición del folclore narrativo o explícito por corporalidad a que se refiere, tendría ya de por sí
una significación para ahondar sobre cada componente o elemento o uso como creación artística músico-danzaria. Estos son los fundamentos, proyecciones, experiencias a las que he tenido a bien llegar para exponerles a ustedes mis experiencias de la investigación como sustento de la creación artística en el arte folclórico. Muchas gracias.